Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí presentes, los que nos acompañan y los que también nos acompañan en Facebook. Muchas gracias por asistir. Hoy me da mucho gusto tener a un colega del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias, Rafael Martínez. Él pues ya es un profesor de muchos años. Él estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias del 69 al 74 y luego hizo un máster en filosofía y matemáticas en la Open University entre el 75 y 77 y es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias desde el 79. Y bueno, desde entonces es de los profesores más activos y dando clases sobre todo en temas y cursos de historia en las matemáticas. Muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí con tu plática Los sinuosos caminos de la historia de la ciencia. Adelante. Muchas gracias. Quiero agradecerles a los aquí presentes, también a los que me están escuchando o mirando por vía remota, y sobre todo a los organizadores que se acordaron de la historia de la ciencia, la historia de las matemáticas, como una disciplina que vale la pena cultivar. Entonces ahorita les voy a dar una plática con temas que van a ir apelando a varias necesidades académicas, y con ello lo que pretendo mostrarles es que la historia, y en particular la historia de la ciencia y la historia de las matemáticas, es no una disciplina, sino una transdisciplina. Requiere de conjuntar saberes de distinta índole. Ya no se trata simplemente de leer textos de historia de las matemáticas o de la ciencia, sino si uno quiere producir, entender cómo es que se ha ido elaborando a lo largo de la historia de esta disciplina, hay que ir conjuntando no solo lo que se encuentra en los textos, sino evidencia arqueológica, hay que apelar a la lingüística en ocasiones, o sea, hay que recurrir a todas las fuentes posibles. A teorías de la percepción, como vamos a ver ahorita, hay que recurrir a la filosofía, a la historia ajena a la simple historia de la ciencia. Hay que muchas veces enfrentarnos a qué es lo que está sucediendo en un cierto momento, en una cierta época. Hay que construir a veces un modelo de cómo voy a enfrentar este problema y entonces ir abordándolo y ir en ocasiones ampliándolo o centrándose dependiendo de las circunstancias. Entonces, elegí para ilustrar el inicio de esta plática esta imagen, que es una imagen bellísima. Como casi todas las imágenes que nos han llegado de ilustradores o de pintores famosos, estas no son el producto de un simple acto creativo en el que se ponen a dibujar, se les ocurre con base en alguna idea que se les ocurrió y obtienen el producto final, sino que lo que hacen son ensayos, estudios, van modificando, consultan personas, piden opiniones, etcétera, para ver qué es lo que mejor refleja sus intenciones. Y aún a veces así falla, ¿no? Entonces, en este caso, esta imagen es la preimagen de lo que finalmente va a aparecer, que es este grabado. Si se fijan, las figuras son muy parecidas, las poses son semejantes, están invertidas las posiciones. El querubín que está ahí arriba está a la derecha, en cambio en la imagen esta está a la izquierda. Este grabado aparece, a pesar de que parece un relato de cuestiones mitológicas, aparece en un libro que se llama Perspectiva Libris Ex. Es el último libro escrito sobre óptica, incluyendo óptica geométrica, en particular el último capítulo, pero que se ocupa de la vieja óptica. La óptica tiene una historia larguísima. Empieza desde por lo menos 6, 7 siglos antes de Cristo, con las primeras especulaciones y lucubraciones de en qué consiste la visión, cómo es que vemos, cómo percibimos, etcétera, etcétera. Había teorías que ahora nos parecieran un tanto raras, desde quienes pensaban que nosotros podemos ver porque algo emana de nuestros ojos, toca los objetos y regresa. Hay muchos detalles, muchas finuras en eso que no voy a abordar,
pero finalmente la que va a triunfar es que vemos porque algo nos llega desde el exterior, ¿no? Hay básicamente algo a través de la luz. Pero la gran transición se da en el siglo XVII, a principios, y es en 1613 que aparece este libro de Franciscus Aguilonius, donde se perfila, es un tratado inmenso, el último gran proyecto en el que se trata de difundir ese tipo de óptica. Después, y gracias a varios personajes, entre ellos Kepler, esto se va a modificar. Con Kepler se logra un entendimiento de cómo se producen las imágenes en el ojo, y a partir de ahí vienen las preguntas que se hacen sobre cómo se recogen esas imágenes a través del nervio óptico y cómo las va a procesar el cerebro. Eso va a llevar siglos para tener respuestas más o menos finas, ¿no? Pero volvamos a esta imagen. ¿Qué es lo que vemos? Tenemos al querubín al lado, sosteniendo una antorcha, está alumbrando una esfera armillar. Usualmente el personaje que aparece abajo lo pensaría uno como Atlas, este personaje mítico que carga a la Tierra sobre sus hombros. Aquí en este caso está sosteniendo la esfera armillar, es decir, está sosteniendo al universo. Y se le llama esfera armillar porque lo que estamos viendo son esos fierros que permiten que la luz pueda atravesar esa cosa que está sosteniendo Atlas y se proyecta una imagen. ¿Qué es lo que uno piensa? Es un libro de óptica, es el último capítulo donde habla precisamente de la perspectiva, los últimos logros. La perspectiva tenía casi 150 años de estarse desarrollando, ya estaba muy avanzada, a tal nivel que ya pocos pintores la utilizaban. Originalmente se utilizó por necesidades de carácter visual, desde pintar escenografías a pintar cuadros, pintar imágenes, pintar retratos, pero ya había avanzado tanto la perspectiva como actividad matemática que ya para 1540 y 1550 solamente los matemáticos podían entender los últimos avances y los pintores o arquitectos simplemente utilizaban las cuestiones más básicas. Bueno, entonces aquí tenemos una proyección. ¿Qué es lo que se imagina uno? Pues tengo una especie de esfera, se va a proyectar, va a aparecer abajo una esfera un tanto deformada. Nos dirían, posiblemente sea una especie de elipse, ¿no? Sin embargo, si se pone uno a hacer cálculos, si uno hace un modelo, esto lo hizo un tesista mío, en el que sospechábamos que varias ilustraciones que representaban ciertas cuestiones geométricas no estaban bien realizadas, y encontramos que en efecto eso sucedía. Eso que está ahí abajo no es la proyección del lente sobre las espaldas de Atlas. Simplemente el pintor lo que está haciendo es transmitirnos una versión de la imagen que asemeja a lo que esperaríamos ver. Y aquí es muy importante esto. Estamos mirando lo que esperamos ver, pero realmente no es, matemáticamente hablando, geométricamente hablando, no es la proyección de lo que está ahí. Y resalto ese contraste, ¿no? Es un libro para matemáticos, para expertos, y sin embargo, lo que estamos observando no es lo correcto. Si les muestro esta imagen y les pregunto, ¿qué es lo que vemos? Y ahora separo esa pregunta en dos secciones. ¿Qué es? Me estoy preguntando por la existencia. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la materialidad de eso que estamos observando? Y luego, la segunda parte es lo que vemos. Significa que estoy suponiendo que aquello que interpretamos no necesariamente es lo que está enfrente de nosotros. O sea, que hay una especie de brinco entre el objeto, nuestra percepción y nuestra interpretación de ello. Y vuelvo a la pregunta, ¿qué es eso que está ahí mostrado? La luna. Pero no aparece como usualmente la vemos en las imágenes en los libros, como la vemos en las películas, como la vemos nosotros. ¿Por qué? Pues por la manera como está siendo producida esta imagen. Lo que hacen es tomar distintas secciones de la luna cuando está mostrándose frente a nosotros, que está iluminada, y luego se van conjuntando esas imágenes y es lo que veríamos. Pocas personas, especialmente si no son científicos, reconocerían en menos de 30 segundos que eso es la luna. ¿Desde cuándo podemos decir algo sobre qué es lo que vemos en la luna?
Desde la antigüedad hay muchos dibujos en donde simplemente pintan a la luna con ciertos manchones. No tratan de reproducir lo que nuestra percepción nos dice que está ahí. Parece raro, pero es hasta el siglo XV que se empieza a hacer eso. Ahora, aquí vienen estas cuestiones de las que les hablo de la historia, que la historia no es algo que una vez establecido un hecho o nuestra interpretación de un hecho ya queda fijo, va cambiando. Veamos esta imagen. Es de Jan van Eyck, forma parte de un díptico. Es una parte de esta imagen, está precisamente aquí, a un lado de este personaje crucificado. Esta esferita blanca que vemos ahí, o este circulito agrandado, es lo que vemos aquí. Si observan las manchas aquí presentes, esto nos recuerda mucho lo que observamos actualmente, que son dibujos de la luna. Hay varias interpretaciones sobre cómo distintas civilizaciones han dicho que hay un objeto ahí presente, ¿no? Aquí lo que aparenta ser es una cara. Diríamos, aquí está un ojo, aquí está otro ojo, aquí estaría la nariz y por abajo estaría ciertas manchas que parecerían ilustrar la boca. ¿Sí? Entonces, recuerden, esta pintura, no sabe exactamente cuándo fue pintada, se decía que era entre 1420 y 1430. Pero esto es algo que se empezó a decir hace menos de 30 años. Nos vamos un poquito más para atrás. Vean una ilustración más grande, lo que les estaba mencionando, las distintas características de la luna. Veamos esta otra imagen. Hasta 1980 y tantos, esto era lo que se consideraba la primera representación naturalista. Aquí las palabras a veces son importantes. Naturalista significa que es una especie de reproducción de las cosas tal y como las vemos. Es una especie de imitación de la realidad. Entonces, nosotros utilizamos los vocabularios de manera bastante laxa, pero a veces, hablando de ciertas cuestiones y en ciertas disciplinas, hay que poner mucha atención a las palabras que se utilizan. Para los pintores y para los historiadores del arte y de la ciencia, hablar de una representación naturalista significa imitar a la naturaleza. Esto lo hace Leonardo da Vinci. Tenemos esas tres imágenes. Podríamos recuperar aquí otra vez los ojos, la nariz, la boca, en una especie de gesto medio perturbador, pero si nos atenemos solamente a esta parte y qué es lo que aparece en esta imagen, veríamos esta cosa. Así aislado, ¿qué es lo que nos parece? Nos parece la cabeza del conejo invertida, ¿no? El famoso conejo que nos hablan que la tradición es aquí en Mesoamérica encontraban sobre la luna, ¿no? Entonces, hasta 1980 y tantos se decía, esta es la primera representación naturalista. Pero, después de eso, el señor Montgomery publica el artículo mostrando esto. Dice, no, 50 años antes posiblemente, Van Eyck tenía la capacidad visual para poder observar eso que vemos ahí. Nosotros, cuando vemos la luna en general, en las mejores condiciones, pues sí vemos las manchas, pero no nos preocupamos mucho por ellas, simplemente pensamos son manchas. Nadie se ocuparía de representarlas. ¿Por qué intentarían representarlas? Nadie dejó un escrito que tengamos en nuestras manos que nos diga por qué intentaron hacerlo. Simplemente podría ser una especie de impulso que nace a principios del siglo XV, en el cual se trata de mostrar las cosas tal y como se ven. Se deja atrás el simbolismo típico de las pinturas medievales y pasamos al naturalismo propio del Renacimiento, que es una de las santas características de ese periodo. Y luego entra otra cuestión. Hace menos de 10, 12 años que esta inscripción a Van Eyck se pone en duda. ¿Por qué? Pues porque esta pintura, estas dos pinturas están en el Museo Metropolitano de Nueva York y había que restaurarlos. Entonces desmontan las pinturas, quitan los marcos y al separar los marcos se encuentran que hay un texto alrededor del marco. Ese texto traen a un paleógrafo
a un filólogo, alguien que pueda entender bien la lengua en la que está escrito, y lo que encuentra es un texto que hace casi imposible que Van Eyck sea el autor de ello, porque lo que dice ese texto va en contra de algunas cosas que había expresado Van Eyck sobre la manera como concebía el arte. Entonces, no sabemos quién produjo esas pinturas. El estilo es muy parecido al de Van Eyck, por eso se le atribuyó a él. Hay varias pinturas muy conocidas en distintos museos en Europa y cualquiera lo podría confundir, ¿no? Pero entonces la historia aquí se ha ido reconformando. Sí es anterior a Leonardo, pero no es de Van Eyck, será de otra persona, ¿no? Y ahí está abierto el problema. Y volvamos a la luna. Fíjense que estas dos pinturas fueron hechas antes de que tuviéramos instrumentos para observar los cielos. Eso es muy importante. En 1603 todavía no se manejan instrumentos como el telescopio. Sin embargo, un señor, un médico, William Gilbert, en 1603 hace ese dibujo donde reproduce las cosas que ya mostré antes sobre la luna y les pone nombres. Y los interpreta esos nombres como si fueran mares. Simplemente grandes extensiones que parecen lisas, rodeadas por otras extensiones que tienen otro tipo de color. No sabemos cómo las interpretaba, simplemente ve esa separación con distintas coloraturas. No sabe qué se deben, simplemente lo dibuja. Este dibujo a veces se confunde con otro que hace otro personaje, otro inglés, que se llama Harriot. Les voy a mostrar. Thomas Harriot produce este dibujo en 1609. Es el primer dibujo que tenemos en el cual el autor se basa en lo que ven con el telescopio. ¿Qué sucede? Como que desde varias décadas antes hay registros de que había estos instrumentos en que personas que podrías decir que están jugando con lentes y las acomodan de cierta manera dentro de un tubo, producen juguetes. Pero ninguno de ellos lo aplica para cuestiones de carácter científico, simplemente son juguetes. Pero eventualmente, dándose cuenta del poder económico, el potencial económico que tienen estos juguetes, tratan de patentarlo y se arma una querella entre por lo menos 3 personas en Holanda que reclaman derechos de autor, ¿no? Lippershey, Mateus sería otro, Janssen sería otro, ¿no? Cada quien tiene sus argumentos, etc. Bueno, pero entonces esa querella se extiende y entonces llama la atención y más personas empiezan a producir ese tipo de juguetes. Y alguien como Thomas Harriot, que era una persona inteligentísima y que deambulaba en distintas cuestiones, desde explorador, matemático, hacía algo de astronomía, producía mapas, etc., ve la luna y produce este dibujo. Una vez más, tenemos aquí el conejito, sus orejas, y luego se ve que cuando hace el dibujo había una parte oscura y una parte más iluminada, ¿no? Entonces tenemos aquí el borde que está observando, un borde más o menos rugoso porque no lo puede ver con precisión. Esto es en 1609. Por esa misma época, Galileo se entera del juguete porque un amigo de él le envía un ejemplar. Galileo lo desmonta, ve cómo funciona y se pone de manera empírica a tallar sus propias lentes y colocándolas, estas lentes, de una u de otra manera, hasta que logra mejorar el juguete. Y de tener un juguete que producía 8 aumentos en la imagen, ahora logra tener uno de 20 y luego uno de 30. Galileo, cuando tiene el telescopio con 30 aumentos, observa a la luna y va a encontrar una serie de cosas maravillosas que les voy a mostrar más adelante. Pero las observa entre noviembre de 1609, o sea, despuesito de lo que había hecho Harriot, y en enero de 1610 ya está plenamente consciente de la importancia de lo que él cree estar observando y de cómo se puede interpretar, y entonces rápidamente produce un folleto de unas cuantas páginas con muchas ilustraciones, aproximadamente 70, y hace 550 copias y las empieza a enviar a distintos patronos, gente que esperaría él que le reembolsaran algo de dinero, lo empieza a mandar a gentes importantes, a astrónomos,
a gente que él cree que le puede interesar y que puede discutir lo que él está presentando. Ahorita voy a ir más adelante a lo que va a estar presentando, ¿no? Entonces, en esa nueva interpretación de lo que está mirando Galileo sobre la luna, Harriot se da cuenta de lo que se perdió y entonces produce otro dibujo en el cual está casi copiando las ilustraciones que tiene Galileo en su libro. El libro, por cierto, se llama Sidereus Nuncius. Todo el mundo se refiere a él de esa manera. ¿Qué significa? Es algo que está en duda, es algo ambiguo, porque la palabra sidereo significaba el que anuncia, pero también admite la interpretación de anuncio. Entonces puede el libro traducirse como el mensajero de las estrellas o el anuncio de las estrellas. Cada quien puede interpretarlo como guste, casi todo el mundo se queda con la palabra sidereos. Pero después de leer ese libro, inmediatamente Harriot ya entiende lo que quiere decir Galileo y entonces empieza a copiar las mismas cosas. Aquí podría decir otra vez más, Harriot aprende a ver. Tiene la misma cosa enfrente, simplemente ahora la ve de manera distinta. Veamos imágenes donde se muestran la luna, sus manchas, las voy a estar llamando manchas por un tiempo, por un rato, y son distintos tipos de ilustraciones, ¿no? Las que resaltan pues, son las de la cara en la luna, las del conejo, y luego aquí la de una persona que va cargando algo y trae un perrito detrás, ¿no? Está la carita, luego empiezan a inventar ya cosas que... Esta es la primera vez que la veo. Pero ahorita es muy fácil para nosotros ver esto porque estamos acostumbrados a verlo. Ya en algún momento que hemos olvidado de nuestro pasado, hemos visto estas imágenes. Vean, el mismo Harriot produciendo ahora estos dibujos en el mismo 610, cuando aparece el libro de Galileo, y vamos viendo distintas etapas de cómo aparece la luna, lo cual significa que esté estudiándolo, está tratando de reproducir lo que hace Galileo para ver si va a coincidir en sus interpretaciones. A final de cuentas, ya por septiembre de 1610, muestra mayor precisión y nótese que nunca pinta líneas continuas ni muy precisas. Siempre son como a cachitos, ¿no? O sea, como que va recogiendo puntos donde, que parece que representa lo que está observando. Tenemos este otro mapa, pues mucho más acabado, donde claramente vemos porciones oscuras y porciones claras. Ahorita, para nosotros explicar ese tipo de cosas y por qué se ve lo que se ve, es muy sencillo. Tenemos a nuestra disposición todo un armamento de recursos visuales, unos en movimiento, cuando tienes animaciones. Entonces aquí te está mostrando la Tierra, la Luna, el Sol estaría por acá. Entonces, dependiendo de los distintos lugares o posiciones que va ocupando la Luna, cómo es iluminada y qué es lo que estaremos viendo desde la Tierra, ¿no? Entonces aquí están las fases tal y como las conocemos. Una imagen tal cual de la Luna. Si les pregunto qué es lo que van a ver, ¿qué me van a decir? No me van a decir veo manchas, zonas oscuras y manchas y zonas blancas. Casi estoy seguro que todos me van a decir que lo que estoy viendo ahí son expresiones luminosas producidas por la luz que es reflejada y zonas oscuras donde la luz no es reflejada de la manera adecuada. Es decir, ¿por qué se producen esas distintas figuras? Pues porque la manera como llega la luz está incidiendo sobre lo que son cráteres y sobre lo que son valles. Es decir, la Luna está formada en su superficie por cráteres y valles. Algo inusitado, algo inaudito en tiempos de Galileo. Había personas que en el pasado habían dicho que así estaba formada la Luna, pero nadie les creía. ¿Por qué? Pues porque la filosofía platónica y aristotélica no contemplaban esa posibilidad. Si nos vamos al platonismo, nos van a decir, el universo está formado de dos tipos de reinos, uno sublunar, otro supralunar. Lo que está dentro de la parte sublunar es materia que está cambiante, cambia sus formas,
cambia sus propiedades, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo se hacen distintas aglomeraciones de los elementos primarios, agua, aire, tierra y fuego. En cambio, lo que está por encima de la esfera de la Luna no cambia. Está, de hecho, una materia completamente diferente. ¿Por qué? ¿Cómo llegan a estas conclusiones? Pues por la observación y por la experiencia. Ahora, es una experiencia que no se recupera a partir de un evento. Hace falta que pasen muchos eventos en que todo se repite igual para que sea traducido o trasladado a una especie de conocimiento. Eso lo dice explícitamente Aristóteles, que cuando uno da una explicación que califica como teoría, como explicación de algo, tiene uno que haber adquirido una especie de conciencia, que no se sabe cómo se adquiere y en qué momento, a partir de muchas veces que se repite un fenómeno. Sabemos que el sol va a salir por el este y que lo va a hacer cada determinado tiempo porque siempre lo vemos. Entonces las teorías y las explicaciones de carácter platónico, aristotélico, aunque están enfrentadas en muchas situaciones, coinciden en que las teorías es sobre aquello que se repite siempre o casi siempre. Un evento que no se conforme con eso, no importa, lo dejas de lado y ya le buscarás explicación. Pero eso no refuta una teoría, que es algo completamente diferente a como lo contemplamos ahora. Un experimento, un resultado que no va conforme a una teoría, sirve para poner en duda la teoría y eventualmente para refutarla. No era el caso en ese entonces. Entonces, disponemos de este tipo de recursos, o sea, hacer diagramas, fotografías de mayor calidad, diagramas estáticos, donde te explican qué es lo que sucede. A veces quien explica esto lo hace de manera incompleta y el que lo escucha cree haber entendido y cuando se le hacen más preguntas resulta ser que no entendió bien, etcétera, etcétera. Se ponen este tipo de diagramas para decirte cómo se ve desde el Polo Norte a lo largo de todo un periodo lunar, qué es la parte que vemos, cómo la vemos. Va a ser distinto lo que se ve en el Polo Norte que lo que se ve en el Polo Sur, evidentemente, porque las direcciones de las cuales se ven son diferentes, etcétera, etcétera. Tenemos evidentemente nuestros propios ojos para ver la Luna. Con un telescopio lo veríamos así, de cierta potencia. Vemos las rugosidades aquí, ¿no? Sabían desde la antigüedad que la diferencia entre la zona oscura y la zona iluminada es por la dirección desde cual llegan los rayos del sol. Eso estaba claro. Pero la pregunta era, ¿por qué hay esas cosas sinuosas aquí? ¿Por qué hay como piquitos? O sea, ¿por qué no es una línea continua? Y es a lo que Galileo se va a atrever a responder. Lo hace con esto. Otra de las cosas que lo muestro porque digo, es un telescopio y todo el mundo lo acepta. Pero si antes les pregunto, imaginen un telescopio, casi todo el mundo va a pensar en un objeto que es metálico. Bueno, los primeros telescopios no eran metálicos. Eso que está ahí es cartoncillo, ¿no? Pues, lentes montadas en cartoncillo. El cartoncillo puede estar endurecido, etcétera, pintado, cubierto con algo que le da la apariencia de algo metálico, pero no necesariamente. La parte relevante del telescopio evidentemente no es el tubo, sino las lentes. Entonces, en el Museo de Historia de la Ciencia en Barcelona tienen la lente que utilizó Galileo en sus primeras observaciones. Son de los objetos que hay que contemplar, ¿no? Bueno, todo esto, estas cosas cambiaron cuando Galileo publica el libro cuyo título está ahí arriba, Sidereus Nuncius, en el que explica en el frontispicio, qué es lo que los encuentra, ¿no? Entonces, lo que nos dice es lo siguiente. Este es el noticiero Siderio. Es una traducción al español, donde se eligió una de las traducciones posibles, ¿no? Que va a revelar espectáculos grandes y muy admirables. Esto de admirable no es casual. Está recurriendo a aquella frase aristotélica de que dice que el principio de la filosofía es el maravillarse, el quedar impactado, azorado ante algo, ante la pregunta que se hace a uno acerca de un fenómeno y que no alcanza a responder. Entonces aquí él está diciendo esto: pregúntense, porque tenemos nuevas respuestas,
Y estas son admirables, son dignas de asombro. Invita a todos a contemplarlos, especialmente a los filósofos y los astrónomos, que son los expertos en estas cuestiones, y que fueron observados por Galileo, Patricio Florentino, matemático oficial de la Universidad de Padua, va a ser importante que diga ahí matemático, y utilizando la traducción de Perspicacia, va a ser Catalejo en este caso, y lo que nos va a mostrar él son sus descubrimientos sobre lo que interpreta él que hay sobre la cara de la luna. Va a encontrar innumerables estrellas fijas en el círculo lácteo, en la Vía Láctea. Uno ve la Vía Láctea y ves muchas estrellas, muchas más. Si estás en una zona con el cielo claro. Pero si lo ves con un telescopio vas a ver muchísimas más. Si apuntas a una zona que llamaban zona nebulosa, va a ver que esa zona nebulosa no es una especie de nube, sino son muchas estrellas pequeñas. Nada de eso se podía contemplar sin un telescopio. Y finalmente va a decirnos que Júpiter tiene 4 planetas, 4 satélites, ¿no? Planeta simplemente significa cuerpo errante y así le llamaban a todo lo que no formaba parte del cuerpo de las estrellas fijas. Entonces, esto es lo que descubre, ¿no? ¿Cuál era la relevancia de esto? Para empezar, 4 planetas y les pone el nombre de astros mediceos. ¿Por qué? Porque le dedica el libro a un viejo alumno de él, el duque de la Toscana, que era el duque de Medici, y tiene 4 hijos. Entonces, Galileo trabaja en Padua, es matemático, gana la 4ª parte de lo que gana un filósofo. Ustedes pueden hacer sus equivalencias ahorita de lo que gana un científico, lo que gana un taxista, lo que gana, no sé, alguien en Oxford, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate a alguien que es matemático y que gana la 4ª parte de un filósofo y quiere ser considerado filósofo. Ahora, filósofo no es el que está hablando nada más de ética o de estética. Filósofo también es el que habla de filosofía natural, es decir, física. Y Galileo quería ser considerado como tal. Entonces, lo que hace es publicar este libro, dedicarlo a los hijos del duque de la Toscana, y le pone el nombre de astros mediceos, para hacer la analogía con que él tiene 4 hijos. Con eso se gana los favores del duque y lo invita a Florencia a que se venga a ser el filósofo y matemático de la corte. Entonces consigue su propósito. Pero ese era uno de tantos. ¿Qué es lo que va a ver? Les estaba diciendo, a ojo se veían esas estrellas grandes en las Pléyades. Son simplemente estas 6 estrellas. Con el telescopio descubre todas estas otras, más pequeñitas. Entonces el universo es distinto a como lo pensábamos. Y brincándome páginas, ¿qué es lo que ve en Júpiter? Júpiter está aquí. En una noche ve que tiene 3 estrellas a los lados, en una línea más o menos recta y que coincide con la línea de la eclíptica, donde están moviendo los astros de del zodiaco, ¿no? Entonces, pero noches después, en vez de 3 estrellitas, en esa línea aparecen 4. Noches después aparecen las mismas 4, pero estas 2 más cercanas una a la otra que como estaban acá. Y luego, noches después, aparecen solo 2. ¿Cómo lo interpreta? Estos son estrellas que están girando en torno de Júpiter. O sea, en el modelo que se manejaba del sistema solar, suponían que el único ente que tiene un satélite es la Tierra. Eso es parte de la física aristotélica y de la filosofía platónica. Entonces, el que Galileo está diciendo que hay otro planeta que tiene satélites es un golpe al sistema aristotélico. El que haya más estrellas, no. Pero el que haya satélites, además del de la Luna, alrededor de la Tierra, eso sí es un golpe al sistema aristotélico. Esto es sobre las nebulosas. Las grandes son las que se veían, las que conocía uno, y todas las pequeñitas son las nuevas que está observando. Entonces, intentando maravillarnos a nosotros, Galileo nos dice que es sumamente bello y placentero contemplar el cuerpo lunar, distante de nosotros unos 60 diámetros terrestres,
y lo vemos desde tan cerca como si estuviera distante a solo 2 de estas medidas. Cualquiera comprenderá con la certeza de los sentidos que la luna no tiene una superficie lisa y pulida, sino que es áspera e irregular. Y al igual que la faz de la Tierra, está repleta de vastas prominencias, profundos abismos, y circunvoluciones. Estoy cuidando la hora. Disculpen. Entonces, con eso nos está diciendo, deben de impactarse ustedes. Gracias a la certeza de los sentidos. Desde el pasado antiguo se hablaba de que los sentidos nos engañaban. Veíamos ilusiones ópticas, escuchábamos cosas que de manera diferente a como ocurrían normalmente, el eco nos engañaba, había todo eso. Los sentidos nos sirven, nos dan información, pero no se constituyen, no son la base de una teoría. Tiene que haber una especie de racionalidad detrás de la interpretación de esos resultados para poder establecer una teoría. Pero aquí nos está diciendo, les digo que la faz de la luna no es lisa. ¿Quién nos había dicho que era lisa? Pues nos lo dijo Platón y nos lo dice Aristóteles. Y todos los filósofos después lo sostienen. ¿Por qué? Pues porque la luna es uno de los cuerpos perfectos, no cambiantes, y como lo liso es más perfecto, tiene un grado superior de perfección que lo rugoso, la luna tiene que ser lisa, al igual que los demás planetas y todo lo que veamos por encima de la esfera de la luna. Y aquí nos está diciendo, pues no, los sentidos me están diciendo que no es lisa. Es otro ataque al sistema aristotélico. Ya había recibido uno muy fuerte, una especie de desafío en 1543, cuando Copérnico publica su libro sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, en el que plantea que la Tierra no ocupa en el centro de giro de todos los demás entes, sino que es el Sol, y la Tierra simplemente está también girando alrededor del Sol. Tiene cierto éxito para realizar cálculos, pero tiene en contra el sistema copernicano, el que no va de acuerdo con el sistema aristotélico. La física aristotélica no se corresponde con lo que ocurre, lo que debería ocurrir en el sistema copernicano, etcétera, etcétera. No voy a meter en esos detalles, simplemente el sistema el geocéntrico se sigue sosteniendo porque lo sostiene la física aristotélica y lo sostiene la Iglesia, que desde la parte baja de la Edad Media, siglo XIII-XIV, se conjunta la religión y la filosofía aristotélica a través de Santo Tomás de Aquino para que se fortalezcan una a la otra. Entonces, todo ese aparato está en favor del geocentrismo. Entonces, a pesar de las bondades del sistema heliocéntrico, no avanza, simplemente está ahí, pero empiezan a aparecer distintos elementos que ponen en duda el sistema de Aristóteles. Uno de ellos era en la década de los 70, 1570 y tantos, cuando ocurren dos eventos, que es la aparición de dos estrellas nova. ¿Por qué eso era impactante? Pues porque los cielos no cambian y de repente tienen nuevos objetos que están ahí y después de unos días desaparecen. Ese era un primer ataque. Y se van sumando poco a poco. Aquí Galileo pretende atacar al sistema aristotélico diciendo que hay que atender a los sentidos. Pero, ¿por qué? Nos dice que lo que vemos es que la luna es lisa. Entonces, esto que les dije anteriormente es lo que está resumido de esta manera. Entonces dice, la luna, aquí al final, es necesariamente una esfera etérea perfecta, lisa e inmaculada, que no tiene manchas. Es decir, que aquello que interpretamos como manchas no son tales. Ahorita les explico qué significaría eso. Como cuerpo celeste no comparte nada de la naturaleza terrestre. Ciertamente no podía tener ni tenía protuberancias montañosas ni cavidades. Entonces, si Galileo nos está diciendo que no es lisa ni pulida, sino que es áspera e irregular, es que tiene imperfecciones. ¿Cómo sabemos? En las palabras que va utilizando Galileo, pareciera ser que él dice que está viendo esas montañas y sin embargo él no las está viendo. Está tomando cierta información y esa información la está interpretando para justificar que haya montañas. ¿Qué es lo que va a hacer?
Según esto, lo que les estoy diciendo lo mostraba la certeza que aportaban los sentidos. ¿Era esto cierto? Pues no, uno no ve las montañas. Su existencia es una inferencia que depende de un razonamiento analógico que resulta un tanto problemático. ¿Cuál es el razonamiento analógico? Uno muy sencillo. En la Tierra hay cráteres, hay montañas, hay distintas elevaciones. En la Luna también. ¿Por qué lo podemos decir? Pues porque conforme avanza el día, llega la noche y hay esa sucesión, nosotros vemos cómo la luz ilumina una parte de un árbol y produce sombra del otro lado. Cuando hay una montaña entre donde está saliendo el sol y nosotros, la montaña nos parece oscura al principio, cuando vas levantándose el sol. Cuando está suficientemente arriba, se ilumina la montaña, entonces vemos esta parte iluminada también, si estamos mirando de aquí hacia la montaña. Entonces, es lo que va a hacer él. Entonces dice que en esas imágenes, dice, vean, esta parte está iluminada porque el sol está de este lado está oscuro. Y sin embargo, con el telescopio alcanzo a ver que hay aquí estos puntos iluminados. ¿Qué pueden ser? La interpretación es que son montañas, porque ¿qué es lo que sucede? El sol se va desplazando de allá hacia acá, está esta zona que está iluminada, entonces empieza a iluminar lo que está más para acá. Pero al estar el sol allá y estar iluminando esta parte, aquello que estuviera muy prominente, si imaginan así la esfera de una montaña acá, y está iluminado de este lado, se ilumina esta parte, y lo que sobresale también es iluminado. Entonces lo vemos brillante. Y lo que dice él es que esto que está aquí son las montañas. Y va a comprobarse cuando el sol se va desplazando para acá, y este borde se va recorriendo hacia este lado, y lo que parecían puntos luminosos quedan sumergidos en la parte luminosa. Pero van a aparecer otros. Y entonces pone varias ilustraciones para justificar eso. O sea, en distintos momentos dice, vean, va ocurriendo esto. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Una analogía diciendo que tal y como es la Tierra, es la Luna. Y dice que la comprueba a través de observar el mismo fenómeno en la Tierra y en la Luna. Entonces, ahí hay una especie de juicio. Poco más adelante de que había publicado el libro, hace estas acuarelas, que son preciosas, ¿no? Están en un museo en Italia y podemos ver con más detalle esas cosas que les he estado mencionando, ¿no? Cómo es esta separación entre oscuridad y luminosidad, a esto que está aquí le llaman el terminator, y sirven de mucho estas especies de circulito acá, acá este circulito está extraído de este dibujo y dice, ve una mancha más o menos oscura y una muy oscura. Entonces, va haciendo esto porque quiere mostrárselo a otras personas para irlos convenciendo. Entonces, el libro no solamente es una especie de ejemplo de presentación didáctica de un tema para convencer a sus lectores, sino que él mismo se encarga de ir visitando distintos sitios para hacer demostraciones con su telescopio de lo que está en el libro. Porque hay muchas preguntas a las que hay que ir respondiendo. Bien, ahora, va más allá. Dice, vamos a suponer que esta es la luna, el sol anda por allá, está iluminando a la luna, y entonces esto que está aquí era donde había un punto brillante. Entonces, esto que aquí habría una montaña. Entonces, como conoce cuál es el diámetro de la luna, se conocía desde siglos antes, ve a qué ángulo está del terminator, esto que está aquí, ve qué fracción del ángulo es de esto, del total, entonces puede calcular más o menos cuál sería la distancia y puede calcular cuánto vale esto, entonces te dice cuánto va a valer la cima de la montaña. Y resulta ser que las montañas en la Luna son mucho más altas que las de la Tierra. Así como cosa que nos quiere sorprender. Entonces te está diciendo todo esto sin que en realidad lo vea. Es simplemente inferencia, que son lo que hacen los científicos en ciertas áreas ahora. Tú tienes una teoría de cómo interactúan las partículas elementales, tienes colisionadores, ves los efectos que se producen bajo tales datos, tal potencia, tal energía,
qué se produce, etcétera, y de ahí infieres, con base en tu teoría, qué es lo que se va a producir. Si se produce, tu teoría está bien. Si no, pues síguele buscando, ¿no? Pero aquí es lo que está haciendo Galileo. Se mete en muchas explicaciones para tratar de justificar lo que está observando. Le dicen, a ver, estas rugosidades que están aquí tienen que ver con la presencia de cordilleras o de crestas, ¿no? Y por eso se da la rugosidad, porque la luz no está iluminando de la misma manera. Bueno, estas rugosidades que podemos observarlas aquí, esto sería una especie de prominencia, porque cuando esto está de este lado, ¿sí?, que lo estaríamos observando, esta cosa aquí, es decir, esta línea podríamos trasladarla hacia acá, ¿por qué no vemos aquí esa prominencia si tenemos el telescopio? Dice, bueno, es que es un problema en el cual, que tiene que ver con la óptica, está muy lejos la Luna, las distancias son inmensas y por lo tanto pequeñas distancias no se pueden percibir. Y nos da una justificación. Imagínate una plancha de metal que está aquí, así, y tiene estas dos aberturas la plancha de metal. Aquí hace una hendidura que, bueno, por el propio material que utiliza para hacer el corte, tiene ciertas rugosidades, y luego hace otra hendidura acá con más rugosidades. Entonces pone la plancha enfrente con esos dos huecos, pone una fuente de luz del otro lado a cierta distancia y lo observa. Entonces evidentemente esto se ve iluminado, esto iluminado, y se percibe claramente estas rugosidades. Pero conforme va alejando la plancha, va a llegar el momento en que se van a ver exactamente igual. Y es porque está tan lejos que ya no puede uno percibir estas diferencias de tamaño. Y lo mismo sucede acá. Sí, son muy altas comparadas con la Tierra, pero a la distancia a la que está la Luna, aquí no la podemos percibir. Entonces, eso es bastante impactante. Nosotros creíamos, antes de leer ese libro de anuncios, de que sí, él está mostrándonos que vio las montañas de la Luna, diciendo qué es lo que vio con el telescopio. Y resulta ser que no lo vio, lo infirió. Ahora, viene una cosa bastante... Esto puede ser bastante complicado, lo traté de resumir de esta manera. ¿Por qué las manchas aparentes en la Luna? Porque, aunque esté iluminado, siguen apareciendo las manchas, por eso las puedes dibujar. ¿Pero qué son? La explicación aristotélica era que, mira, la Luna es lisa, pero está formada de éter, como todos los elementos a partir de la Luna. Distintas concentraciones de éter dan lugar al Sol, a los planetas, a las estrellas, etc., ¿no? Ahora, pero el éter no es homogéneo. Hay distintas calidades de éter en el sentido no de su naturaleza, pero sí de sus propiedades ópticas. Entonces, hay un éter que llama denso y otro éter que llama raro. Contrario a lo que uno piensa éter denso significaría que está muy aglomerado y sería oscuro, porque hay mucha materia. Éter raro sería que está muy separado y sería algo así como el aire, que es transparente. Y no, aquí está al revés. En la concepción aristotélica, el éter denso es el que recibe la luz y la proyecta. Y el éter raro es el que no reemite la luz, ¿no? Entonces, lo que dicen es que la Luna está formada de éter de distintas cualidades ópticas. Entonces refleja de distinta manera la luz. Y por eso es que vemos esas manchas, que no son manchas, simplemente es lo que estamos viendo de ese éter distinto. Esa era la explicación aristotélica y la aceptan todos los astrónomos y filósofos hasta el siglo XVI. ¿Cómo refutar eso? No hay manera de refutarlo. ¿Por qué? Pues porque no estamos ahí. O sea, no tenemos evidencia empírica de cómo están formados los astros. Entonces, tenemos una teoría, la galileana, otra teoría, la aristotélica, que parten de ciertos supuestos y las dos nos están dando explicaciones plausibles de lo que estamos viendo. La de Galileo se basa en la similitud entre la Tierra y la Luna, la de
Aristóteles se basa en que son entes completamente diferentes en cuanto a la naturaleza, pero que por las propiedades del éter podemos observar esos problemas podemos observar esos efectos de cómo se refleja la luz. Entonces, con esto, Galileo no está refutando a Aristóteles, simplemente está dando una explicación alternativa. Y ahí las discusiones se ponen bastante interesantes. Cuando se publica el Sidereus Nuncius, pues hay quienes se oponen y tratan de refutarlo. Entonces, uno de ellos es Horky, que era discípulo de otro astrónomo, y dice lo siguiente Horky: los astrólogos han hecho sus horóscopos teniendo en cuenta todo aquello que se mueve en los cielos. Por lo tanto, los astros mediceos no sirven para nada y Dios no crea cosas inútiles. Estos astros no pueden existir. Si se fijan, es un argumento de carácter teológico. O sea, todo lo que está creado fue por alguna razón. ¿Cuál es la razón de que existan los astros, los satélites alrededor de Júpiter? Pues no hay ninguna razón, entonces no tienen por qué existir. Y con eso supuestamente está refutando a Galileo. Solo nos parecería absurdo, pero eran como se daban las discusiones en ese entonces. Si leen las discusiones de los siglos XIII, XIV y XV, se impresionarían de las bobadas que discutían, ¿no? Pero hay textos que nos han llegado sobre que la manera de enseñar, una muy utilizada, que eran los Quodlibet, es que el maestro hace una pregunta al alumno. El alumno tuvo que haberse leído a los autores o a sus comentaristas y sabe la respuesta. Entonces tiene que repetirla. Si no la repite correctamente, el maestro lo corrige. Pero se pueden discutir cosas bastante extrañas ahí, ¿no? Entonces, aquí sería algo parecido a eso. Entonces, en tono de burla, a Horky, algunos seguidores de Galileo le dicen que Dios creó eso simplemente para hacer enfadar a los aristotélicos. O sea, ya que estamos a nivel de ese tipo de argumentaciones, pues ahí está, ¿no? Bueno, hay gente que se lo tomó en serio. Entonces, el gran inquisidor, Roberto Bellarmino, ya que esas cosas de alguna manera afectaban al sistema aristotélico y por lo tanto a la religión y a la Biblia, porque la Biblia te dice en algún momento, en algún sitio, tú has fijado la tierra firme e inmóvil, así puso Dios a la tierra. ¿Cómo que llega Galileo a decir que no, que la tierra es un ente que no se obedece las reglas del sistema aristotélico y que podría acomodarse al sistema copernicano? Entonces, ese señor, el gran inquisidor, le pregunta a los expertos del Colegio Romano, tal y como sucede ahorita. Cualquier cosa que ocurre que tiene que ver con algo relativamente importante, le preguntan a los expertos de la UNAM, ¿no? Y aquí están los expertos respondiendo sesudamente y metiéndose en líos. Si han leído las noticias en los últimos 2 o 3 días, hay líos ahí por andar respondiendo cosas que nadie les estaba preguntando. Pero la institución más avanzada en cuanto a conocimiento científico era el Colegio Romano. Entonces a ellos les preguntan. El astrónomo y matemático más importante del Colegio Romano era Cristóforo Clavio. Clavio era el matemático excelso de la época. Solamente se le comparaba a otro tipo, Maurólico, y tal vez otro más por ahí, ¿no? John Dee, que también era mago, pero estaba en Inglaterra. Y Clavius y la gente del Colegio Romano responden que están de acuerdo en todo lo que dice Galileo, excepto posiblemente en que la luna tenga montañas y cráteres, ¿no? Entonces sigue la duda y siguen obviamente pues, las discusiones, ¿no? Pues ya se los expliqué. Clavius decía que le parece más probable que no se trate de una superficie irregular, sino que el cuerpo lunar no tenga una densidad uniforme y que tenga partes más densas y más raras, lo que ya les expliqué. Entonces, Ludovico de Le Colombe dice que debemos de pensar a la luna como una gran esfera cristalina. Y dentro de esa gran esfera cristalina, hecha de éter,
o sea, ese cristal es éter, está un núcleo más duro. Y ese es de éter de otro tipo. Y las manchas son producidas porque la luz llega sobre esa luna, penetra el primer éter, llega al segundo, se refleja y las distintas densidades producen las distintas manchas. Eso es lo que les decía, ¿no? Galileo le dice, mira, eso es una suposición tuya. Y la respuesta explícita es, la respuesta de Galileo es esta. Suponte que la luna es una gran bola del cristal más claro, en cuyo interior se forma un poco de tierra de esmalte blanco. Y dado que vemos a través de la parte transparente del exterior hacia la parte opaca del interior, que posee todas las dimensiones corpóreas, de la misma manera que las montañas y los valles, la luna parece desigual, dentada, montañosa, aunque no lo sea. O sea, está revirtiendo el argumento. Vamos a suponer, acepto, luna cristalina, un interior de éter también, pero de otra calidad, y que ahí estoy viendo montañas. Entonces, ¿tú me aceptarías que estoy viendo montañas, aunque en realidad no las haya? O sea, está revirtiendo el argumento, ¿no? Ridiculizándolo. Entonces te das cuenta que muchas discusiones no tenían a veces que ver con lo empírico, sino simplemente con fijarse en algún detalle de la argumentación del otro y refutar, utilizando sus mismas armas, sus mismas reglas, ese detalle, ¿no? Entonces, pues resulta ser que pues, seguíamos en la polémica. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Bueno, es un debate que va a continuar durante bastantes años. Podemos preguntarnos ahorita, ¿significa esto que el Sidereus Nuncius falló al no debilitar el aristotelismo? Introdujo un argumento, ¿no? Pero no tumbó en contra del aristotelismo, pero no lo tumbó, ¿no? Por eso la respuesta es un no absoluto. Y sin embargo sí lo hizo pensado de otra manera. No ofrece una refutación empírica inmediata. Pero les mostró a las gentes cómo podían contemplar la luna de otra manera. Dice, nada más, no se pongan a pensar mucho en filosofía. Acepten nada más que la Tierra es semejante a la luna. Y todo lo que les estoy diciendo se va a desencadenar. Entonces la gente, olvidándose de sus principios aristotélicos, de los cuales tal vez no estaban muy compenetrados, empezó a ver la luna de manera distinta. Entonces es como estar cambiando la percepción que tiene uno de algo simplemente porque le explican que es de otra manera, ¿no? Y entonces lo empiezas a ver de esa otra forma. Eso te explica, digamos, es muy evidente en las religiones. Quienes nacen en una donde se practica el hinduismo, en general van a ser hinduistas. Bueno, van a practicar esa disciplina. Los que nacen en lugares católicos van a ser católicos, etcétera, etcétera. Es algo que a uno le enseñan y crece uno creyendo y contemplando al mundo de acuerdo con esa forma de verlo. Entonces, hubo gente que le empezó a creer. En particular, él estaba rodeado de mucha gente docta. Y a otros les enviaba sus textos. Entonces hay un inglés, William Lower, que en la parte de abajo, no leo para no perder el tiempo, pero lo que dice es que él describe lo que ve con el telescopio. Tiene suficiente dinero para comprar su telescopio en 1610 y ve y dice, veo esa parte gibosa, esa parte como jorobada de la luna y que tiene bordes y tiene irregularidades y no sé qué es. Pero eso es lo que escribe él. En 1610. En ese mismo año le llega el Sidereus Nuncius y entonces cambia la manera como interpreta. Creo que mi diligente Galileo ha hecho más en su triple descubrimiento relativo a la Luna, las lunas de Júpiter y la Vía Láctea, que Magallanes al abrir el estrecho hacia el Mar del Sur. Para esa época, siglo XVI, había sido un gran descubrimiento el encontrar que había ese continente en medio, entre Europa y Asia, y que se conectaba por los mares. Entonces era un gran descubrimiento que lo había demostrado en la práctica Magallanes haciendo la circunnavegación del globo. Y entonces lo que está diciendo es que él había visto esa zona moteada sobre la luna y ahora gracias a Galileo pueden entender de qué se trata. Podía ahora Lower distinguir e interpretar como sombras lo que antes le parecían manchas. El Sidereus le había entrenado para leer lo que se presentaba ante sus ojos vía el telescopio.
no solamente intelectuales, sino también personas de otras profesiones, se ocuparon de diseminar la propuesta de Galileo. Y sin embargo, Galileo mismo confiesa que hay mucho que discutir todavía. Dice, hice suposiciones, hice analogías y utilicé la imaginación. Y le responde Adele Colombe, uno de sus críticos, diciéndole, ciertamente la imaginación es hermosa, su único defecto es que no está demostrada ni es demostrable. O sea, que lo que utilizaron los aristotélicos y lo que utiliza él es ambiguo, no está plenamente justificado, pero lo puedes utilizar. Y dice, ¿quién no ve que esto es una ficción pura y arbitraria, que no da nada en existencia y solo ofrece algo simplemente no repugnante? O sea, las teorías de Aristóteles no eran repugnantes a la razón, por eso habían sido aceptadas. Las de Galileo tampoco son repugnantes, entonces hay que aceptarlas también y luego ver qué sucede más adelante. Dice, concedería voluntariamente a Adele Colombe si tan solo con igual cortesía se me permitiera decir que este cristal tiene en su superficie una gran cantidad de inmensas montañas, 30 veces más grandes que las de la Tierra, que al ser de una sustancia diáfana no podemos ver. Es decir, créanme, si se trata de imaginar, que sobre la Luna tengo montañas, pero son transparentes y no las vemos. Pero ustedes créanme, ¿no? O sea, bueno, se apoya en artistas y un amigo íntimo de él, Ludovico Cardi, decían el Scivoli, un año después de que se publique el Sidereos, sobre una capilla en Santa María Maggiore en Roma, pinta escenas religiosas aquí, y en esta zona está la Virgen Inmaculada, era una de las acepciones de la Virgen. La Virgen es pura, es virgen, no tiene manchas de ningún tipo. Entonces, una manera por esa razón es que se asociaba a la Virgen con la Luna, porque no tenía manchas. Pero Ludovico Cardi pinta a la Virgen con la Luna aquí abajo y no se alcanza a apreciar, pero aquí sí se puede ver, aquí está la Luna y véanla. Es una luna que no es lisa. O sea, este pintor ya está en una imagen que está colocada en un recinto religioso, está poniendo algo que va en contra de la religión, ¿no? Y nadie lo reprimió. Pero no solo él. Otra persona, también en 1610 otro pintor, hace esta escena que se dice que es la escena naturalista, la primera de ellas, en las que nos presenta una escena nocturna. Entonces hay distintas luminosidades, una de ellas producida por la luna. Vemos la luna aquí, en el cielo, reflejada en el agua, y si hacemos un esfuerzo, vamos a ver que la luna está representando las manchas que Galileo decía haber observado. Entonces, esto es parte del proceso de difusión. Se empieza a transmitir este tipo de ideas, de conocimiento, y poco a poco va siendo más aceptado. Y esto llevó eventualmente a la refutación del aristotelismo. Para estas épocas todavía la Iglesia se montaba en que el sistema geocéntrico, pero el mismo Galileo, con sus textos sobre física, sobre el movimiento de los cuerpos, la ley de inercia, etcétera, etcétera, le den la torre de la física aristotélica. Entonces, haz de cuenta que tenías un edificio impresionante, que era la física aristotélica, y le vas tumbando columnas, poco a poco, hasta que finalmente se desmorona, cuando siglos después, en 1800 y cacho, se puede ver que hay esas cuestiones de paralelismo, que muestran que la Tierra sí está girando alrededor de la Tierra. Porque puedes ver una estrella, si aquí está el Sol, la Tierra acá, la estrella la ves en tal dirección, y meses después la ves en otra dirección. Es decir, se da ese fenómeno que era la prueba definitiva del sistema heliocéntrico es el correcto, ¿no? Bueno, entonces aquí les estuve mostrando y dando argumentos en las que se ve que estos episodios históricos para su entendimiento requieren no solo de la historia, no solamente de la cronología, de los personajes, sino recurrir a los textos, saberlos interpretar, saber qué significaban las palabras que se utilizaban en esa época, aunque sean las mismas que se utilizan ahora, pueden tener significados distintos, ver el papel que jugaba lo empírico, el papel que juega
la introducción de un nuevo instrumento, cómo se van trastornando las ideas filosóficas, a su vez estas transforman a las ideas científicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y con esto pues, lo que quería mostrarles era la riqueza que hay detrás de practicar esta cuestión que es la historia de la ciencia, ¿no? Entonces creo que ya se me acabó el tiempo, entonces aquí les dejo. Gracias. ¿Tienen preguntas alguno de ustedes o comentarios? Correcciones, igual me equivoqué. No. O dije mentiras para adaptarlas a mi plática. Una de mis prácticas favoritas en las pláticas es ver en qué se equivoca el ponente. En el Facebook comentan, a ver, dice, David Fariña Ochoa dice, para que las personas a las que Galileo les mostraba el poder del telescopio, ¿fue suficiente con que aprendieran a usar el telescopio o tuvieron que aprender también sobre óptica? Digamos, la respuesta a eso requeriría tal vez otra plática, tal vez hasta de 2 horas, porque había que entender qué papel jugaba el telescopio. Al principio, cuando Galileo se los quiere mostrar a sus colegas en Padua, que era donde trabajaba, estos no quieren observar las cosas, porque dicen que el telescopio es algo que está perturbando la mente, que nos da información falsa y que va en contra de las enseñanzas cristianas. Entonces, Galileo lo dice en una carta, así explícitamente: mis colegas se niegan a observar las cosas a través del telescopio, ¿no? Entonces, es una tarea difícil. Una manera de justificar que lo que vemos en el telescopio es correcto es porque, en cierta forma, aceptamos que la evidencia que nos dan nuestros ojos es correcta, ¿no? Porque hay una impresión en el ojo y se traduce de alguna manera en la interpretación de lo que estamos viendo. Bueno, entonces, cuando pones el telescopio, había una argumentación que decía, imagínate que hay un medio entre el primer cristal y la siguiente lente, ¿no? Bueno, ese medio se convierte en una extensión del ojo. Entonces, cuando estás mirando el telescopio, es como si tu ojo estuviera del otro lado del telescopio. Y con lo cual, entonces es tan confiable como el propio ojo. Entonces, había ese tipo de argumentaciones, lo cual, pues, evidentemente es falsa. Esa es una extensión de la teoría extromisionista que decía que nosotros podemos ver un objeto porque sale un fluido visual, transforma el medio, lo hace sensible a los movimientos del objeto, el medio toca el objeto, recibe sus movimientos y los transmite de regreso. Esta explicación que dio el telescopio es equivalente a la otra, o sea, es una especie de extensión, ¿no? Entonces, había muchas cosas que explicar. Para empezar, no sabían cómo funcionaba el telescopio, bien a bien. Cuando Kepler lee el Sidereus Nuncius, se pone a analizar el telescopio, cómo funciona. Y en una respuesta que le da, no es ante Galileo, es un texto que publica, que dice conversación con el Sidereus Nuncius, ahí explica el funcionamiento del telescopio. Pero es posterior a que ya lo estaban utilizando, ¿no? Y ahora, es una explicación muy burda, pero la pueden encontrar ahí, ¿no? Entonces, el aceptar que lo que se ve en el telescopio corresponde a la realidad no fue una cosa obvia, evidente. Lo mismo ocurrió con el microscopio. Desde antes de que Leeuwenhoek produjera el telescopio y por lo que se le atribuye a él, el microscopio, perdón, ya antes Zacharias Janssen había producido microscopios, pero lo que veían era tan extraño o raro que no parecía responder a la naturaleza de las cosas. Cuando se produce el primer libro con observaciones microscópicas, la gente se sorprende al ver cómo es una pulga, cómo son los ácaros, etcétera, ¿no? Entonces, ver aquello de lo cual no está uno acostumbrado a contemplar o sobre lo cual discurrir o entender, luego es difícil, ¿no? Siempre está uno mirando las cosas a través del lente de las que ya conoce. O sea, siempre hay una expectativa para reconocer cosas que entran en nuestro marco de referencia. Eso permite que en el metro o en un árbol de repente veamos imágenes religiosas por un manchón que está ahí y se habla de milagros, etcétera. Porque uno hace asociaciones que nos producen nuestros sentidos, ¿no? Sin que entre nuestra racionalidad en juego en muchas ocasiones. ¿Alguna pregunta, los que están aquí o comentario? Bueno, nada más un último. Hay muchos comentarios. Ay, perdón.
Muchas gracias. Bueno, primeramente muchas gracias por esta plática que nos ofreció. Pero, por ejemplo, para mí, para el siglo XVI y XVII, pues es un siglo muy sensacional, ¿no? Porque no nada más se da como esas nuevas explicaciones acerca de lo que hay, explicaciones astronómicas o de las matemáticas. Pero, por ejemplo, aquí hay una coyuntura que se da a partir de la Iglesia, ¿no? Que es el Concilio de Trento, que se dan estas nuevas formas de explicación que impactan en estas nuevas formas, ¿no? También, o sea, a lo que voy es una nueva forma de explicar todo el entorno que hay, ¿no? O buscar nuevas explicaciones y que impactan hasta la misma filosofía aristotélica. Y pues esto es algo que se puede reflejar pues en las nuevas obras que se empiezan a elaborar para dar una explicación. Entonces, para mí el siglo XVI y XVII pues es una forma muy enriquecedor de cómo se dan estas nuevas formas. Bueno, nada más, hasta aquí. Entonces, Mira, completamente de acuerdo contigo. Hay muchas cosas que intervienen. En particular, el que haya aparecido la reforma y luego la contrarreforma, te muestra que la gente está muy sensible ante la posibilidad de discutir verdades absolutas. Entonces, pero no todas tienen que ver con lo científico. Esto de la reforma tiene que ver con prácticas de la Iglesia, no tiene que ver con cuestiones científicas, tiene que ver con la manera como se utilizaba el poder papal, cómo se vendían indulgencias para salvar los pecados. Y la reforma empieza negando una serie de cosas que sostenía la Iglesia Católica. Por ejemplo, la salvación, ¿cómo viene para los católicos? Básicamente, pórtate bien y el premio será que vas al paraíso. Pórtate mal, te vas al infierno. Para los protestantes no era tan sencillo. La salvación venía por la concesión de la gracia y esa te la daba Dios. ¿Cómo? No se sabía, ¿no? Pero sí tenías que portarte bien. Hay una ética protestante, ¿no? De ser responsable, de trabajo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, se dan cuenta de una cosa. ¿Quieres cambiar la forma de pensar de la gente? ¿Quieres apartar el catolicismo? Tienes que cambiar la educación. Y entonces se instaura una especie de universidad a cargo de la mano derecha de Lutero, que era Melanchthon, donde van a enseñar la doctrina cristiana, pero con sus propias interpretaciones, que básicamente eran las mismas, excepto en ciertos pasajes, ¿no? Pero sí, hace falta reeducar a la gente para que vea el mundo de manera distinta, ¿no? Y esa es parte de las revoluciones que permitió tal vez que en los países protestantes la ciencia avanzara en el sentido en el que la conocemos ahora más rápidamente que en los países católicos, ¿no? Y eso todavía los efectos de eso los seguimos viendo, ¿no? Como el poderío de las naciones, la riqueza de ellas, en ciertas cosas, en otras, en las cuestiones éticas no tanto, pero sí, en efecto, o sea, hay muchas cosas que concurren. Una cosa de lo que no hablé nada en absoluto, pero es algo riquísimo, es en los avances de la óptica y de la introducción del manerismo y que aparece el periodo barroco, en que las imágenes empiezan a jugar un papel mucho más importante que en el pasado. Y entonces estas imágenes llenas de colorido, de detalles, etcétera, van a ser impactantes y van a hacer que en cuestiones científicas también estés buscando los detalles. Así como en las imágenes para entretener tratas de mostrar detalles, también en los argumentos científicos te vas a ir al detalle. Y el detalle es importante, te puede servir para cambiar una teoría o refutarla o apoyarla. Bueno, pues... Es que no sé cuánto. Bueno, lo mío es más un comentario sobre cómo las ideas y las aportaciones de Galileo no fueron reconocidas. Bueno, en estos años de 1930 y todas las aportaciones que hizo, ya que la Iglesia, tengo entendido que fue sometido a un juicio de la Inquisición, pero no recuerdo bien el año. 1633. Ok, justamente fue eso de cómo afectó esto tras la publicación de todas sus ideas sobre lo de la luna y
si pudo seguir publicando o ya no, nada. No lo hizo dentro de los canales oficiales, no se le permitía, pero aunque estaba confinado, en una especie de prisión domiciliaria, podía recibir visitas. Entonces venían a visitarlo a veces gentes importantes y se llevaban sus escritos. Por ejemplo, el discurso sobre las dos nuevas ciencias y el discurso sobre los dos grandes sistemas del mundo fueron publicados así. Bueno, el de los sistemas del mundo, sí fue publicado en Italia haciendo una trampita y el Papa se encabritó, ¿no? Porque en los argumentos que ponía en los personajes, unos iban en contra de un argumento que había sostenido el Papa antes. El Papa era amigo de Galileo antes de ser Papa. Y Galileo se confió de que estoy castigado y todo, pero ya mi cuate es el Papa, y escribe este diálogo sobre los dos sistemas del mundo en que está discutiendo aristotélicos contra los no aristotélicos. Y en las discusiones se planchan a los aristotélicos, o sea, los hacen papilla. Pero al final dice, pero tienen razón los aristotélicos. Entonces suena como una burla, ¿no? Te ponen una paliza, te dejan ahí moretoneado, tirado, y luego el referee dice, ganó el que está ahí tirado, ¿no? ¿Dónde? Bueno, eso pasó. Y el otro, el de las nuevas ciencias, lo sacan de Italia el texto y lo publican en el norte. Ah, ok, muchas gracias. Pues agradecemos con un aplauso nuevamente a Rafael. Muchas gracias. Los esperamos el próximo jueves. Hablará Omar Antolín sobre uno de los teoremas clásicos de geometría proyectiva, uno de los tantos teoremas de Poncelet, con una nueva prueba que encontró por ahí muy simpática. Y recuerden que pueden ver todas las charlas ya cumplimos 11 años en el seminario y todas las pláticas están en la página web de este ciclo de conferencias, hablando en matemáticas.matem, como matemáticas.unam.mx. Y lo esperamos el jueves próximo.